El crítico de cine Carlos Bonfil Santana falleció ayer miércoles. Bonfil realizó estudios de literatura francesa en la Universidad Sorbona de París. Además, fue profesor de letras francesas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 35 años publicaba su crítica cinematográfica dominical en el periódico La Jornada, primero en la sección de cultura y posteriormente en espectáculos. Descanse en paz, Carlos Bonfil Santana. Tarea donde solamente los personajes se ven con eso. Que la fotografía está maravillosa y se estrena. El cine que nos une. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora en que nos estén encontrando aquí en YouTube. Esto es El Cine que nos une, un programa más. Aquí estamos desde el Forest Café, aquí en la colonia Narvarte, un lugar muy rico para tomarse un cafecito, comerse algo rico. Es un ambiente muy padre, muy sabroso. Y bueno, pues aquí estamos como siempre. Cris, ¿cómo estás? José Antonio Valdés Peña, ¿cómo están? ¿Cómo les va a todos? Gracias por estar con nosotros un jueves más. Así es. Tenemos estrenos, tenemos clásicos y clásicos que van en torno a los papás, a propósito de que el domingo pasado festejamos a los papás. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Papá, felicidades a todos los papás que nos están viendo. Muchas felicidades a todos, aunque sea un poco atrasado, bueno, pues los felicitamos. Y la segunda parte del programa va dedicada a los papás y un poco al retrato de las dificultades que viven los papás. Las paternidades. Exacto, de eso vamos a hablar hoy, entonces espero que se queden con nosotros. Esto es El Cine que nos une. Estrenos. Bueno, tenemos un estreno, es una película italiana que se llama Vermiglio. Vermiglio, que es sobre un soldado que deserta y se va a un pueblo de los Alpes. Ajá. Que de hecho ayuda al tío, ¿no? De la protagonista, ayuda al tío y el tío le dice, bueno, le salva la vida y el tío le dice, vete conmigo y vámonos, los dos desertamos de la guerra y se van a este pueblo de los Alpes donde conoce a la sobrina del señor o del soldado al que le salvó la vida. Y ahí empieza toda la historia. Así es. Porque pues se enamoran, pero además está reflejada la vida cotidiana de un pueblo rural. Solo es un pueblo rural que dirías, qué sencillez, pero que además pues sí es una historia interesante. Tiene ahí sus asegúnes, ¿no? También. Bueno, Vermiglio es una película dirigida por Maura Del Pero, es una cineasta italiana, acabó debutando hace un par de años con una película interesante que se llama Hogar, por ahí sí se la encuentran, y bueno, finalmente se le hizo pues irse a su tierra natal a hacer una película, y bueno, la película ha resultado toda una revelación. Se llevó el León de Plata del Festival de Venecia, o sea, el segundo lugar del Festival de Venecia. Estuvo, pues bueno, seleccionada para el Oscar de Italia en la pasada edición del Oscar. No se quedó en la categoría de película internacional. Me sorprende un poco porque pues Italia y Francia casi siempre están en la quinteta, pero ahora no se coló. Y bueno, Vermiglio, como bien decía Cris, pues bueno, yo nada más quiero añadir un poquito de la estructura de la película. La película es una película coral, o sea, si vamos a ver la historia de un pueblo, pues bueno, ¿qué hace Maura Del Pero? Recurrir a esta estructura narrativa donde no tenemos un protagonista en específico, tenemos como muchos, y bueno, aquí cada casa de este pueblito tiene sus personajes, tiene sus rituales, tiene sus secretos y todos van conformando precisamente un mosaico. Ahora, la trama del soldado pues es lo que viene a ser como el punto de inflexión en la historia, porque este es un pueblo, a ver, ¿se acuerdan de dónde vivía Heidi? Pues más o menos, o sea, es un lugar muy bello, de una enorme belleza, unas montañas heladas y unos prados y unos campos enormes. La gente, pues bueno, vive como se vive en los pueblos, cubriendo tradiciones, tratando de llevar la vida lo mejor posible, porque además, pues encima del mosaico hay algo todavía mucho más grave, que son pues los últimos días
de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Entonces, precisamente la deserción de este soldado siciliano joven que ayuda pues a uno de los habitantes de Vermiglio y él se lo lleva para protegerlo en casa, pues sí, por ahí aparece que pues este señor tiene una hija, la hija está muy guapa, se enamoran y entonces pues eso viene a ser un punto de ruptura, porque entonces como comunidad pues ya no es la bronca nada más del vecino, es la bronca de todos, porque si lo llegan a cachar a este soldado desertor, pues todo el pueblo va a ser castigado. Entonces, eso es nada más, digamos, así como un aderezo de la trama, porque realmente el mosaico es bellísimo. Hay unas imágenes, Cristina, de estos lugares que están en las faldas de los Alpes y donde como que el tiempo pasa de otra forma, la vida, las costumbres, las tradiciones, los rituales de cada familia. Entonces, bueno, la película es eso, es una película que tiene muy poquita narrativa, pero que cada personaje va sumando. La belleza visual de la obra es enorme y bueno, finalmente pues esta directora logró un triunfo muy importante para el cine italiano. Sí, la película no alcanzó a llegar al Oscar, pero finalmente es una película muy vista en el mundo. En México ya se había tardado un poco, pero ya nos llegó finalmente, y esta sí, por favor, véanla sí o sí en sala de cine para que se extasíen. Las imágenes, las escenas. Para que se extasíen. Porque es eso, es un goce visual, es una película muy entrañable, te habla también pues de otro tiempo, de otras vidas, otros estilos de vida que ya se acabaron. Muy seguramente ahora en ese pueblo hay un Walmart, ¿no? Lo más seguro, pero bueno, finalmente Maura del Pero pues logra hacer una película bien bonita, bien interesante, y no se la pierdan. Se llama Vermiglio, como es el pueblo donde vamos a estar, y que ya desde la película pues está como que la advertencia, ¿no? El personaje es el pueblo, no hay uno solo, sino el pueblo en general. Entonces les va a gustar mucho, claro que sí. Estrenos. Y otro estreno que tenemos es Clara se pierde en el bosque. Es una película de una directora argentina. Ajá. Que ya había escrito un libro. Es como el antecedente de esta película. El libro trata de un accidente, un incendio que hubo en una discoteca en Buenos Aires en el 2001, me parece. 2001, sí, más o menos. Y donde murieron muchos adolescentes que estaban ahí en un concierto de un grupo de rock argentino. Y entonces ella fue a uno de estos conciertos. No le tocó este incendio. No, fue al otro día. Fue al otro día. Al otro día, sí. Pero ella empezó a recopilar información sobre las personas que habían estado ahí, sobre la familia de quienes estuvieron ahí y que al final murieron, y sobre todo lo que hubo en torno a este incendio, e hizo este libro. Entonces un productor le dijo, oye, vamos a hacer una película de esto. Y ella dijo, no quiero hacer una película de libro. Pues el libro puede ser mi punto de partida. Así es. Pero no voy a hacer una película de libro, y entonces es cuando surge esta película. Así es. Bueno, pues Camila Fabri en esta semana que la película se estrenó, sí ha habido mucha gente que ha dicho, claro, el famoso incendio del Cromañón, ¿no? Y me sorprende mucho que, bueno, desde luego los rockeros que les gusta el rock en tu idioma, pues son los que más conocen de esta historia. Efectivamente, en el año 2000, un grupo de rock argentino, les vamos a dar ahorita el nombre, que son Los Callejeros. Pues bueno, como cualquier grupo en su momento, pues vamos a presentar un disco, y entonces rentan una discoteca que era el Cromañón, y vamos a hacer la presentación y todo. Hicieron por lo menos 2 o 3 conciertos seguidos para todos los fans, y justo en el último concierto hubo por ahí un accidente y se incendia el Cromañón y mueren muchísimos adolescentes, pues de una manera trágica, no solamente quemados, sino aplastados y en el furor de toda la tragedia. Bueno, pues esa tragedia acabó marcando a toda una generación de jóvenes argentinos, entre ellos Camila Fabri, que debe haber tenido unos 18, 19 años cuando pasó esto. Y bueno, pues te queda un poco pues la culpa del sobreviviente, ¿no? O sea, a mí no me tocó,
pero si hubiera yo estado en el concierto del día siguiente, me toca. Y había amigos de ella que sí fueron al día siguiente, algunos murieron, algunos no, algunos quedaron heridos. Entonces, bueno, ella precisamente pues se animó a hacer la película de la que estamos hablando en este momento, que se llama Clara se pierde en el bosque. Todo empieza cuando una mujer de 40 años más o menos, pues un día recibe un mensaje de WhatsApp, y ese mensaje de WhatsApp es de quien fue su mejor amiga en los años de adolescencia. Pues es la famosa Magdalena mojada en té de Proust, que empieza, boom, el recuerdo a venir, y entonces, pues bueno, Clara, que es el nombre de la protagonista, pues empieza todo un viaje hacia el pasado para entender, sí, desde luego, la tragedia del Cromañón, ahí está, y es el centro emocional de la película, pero pues estaba la mejor amiga, estaban sus papás, estaba pues que el noviecito, el otro chavo que le gustaba, y entonces el personaje empieza a ser como una serie de círculos alrededor de la tragedia que a ella no le toca vivir, y que eso la ha atormentado durante tantos años, pero vamos conociendo mucho más de la protagonista. El título es muy padre, o sea, Clara se pierde en el bosque. Pues bueno, cuando de repente nosotros empezamos un viaje hacia el pasado, los mecanismos de la memoria pues son como bosque, es como un bosque, y uno se pierde y no... Y no vas lineal, no, vas de una cosa nada. a otra, claro. A otra, ¿no? Y además de que no es lineal, Cris, no solamente no es lineal, hay cosas de las que no te quieres acordar, claro. Y que están como cerradas para ti, ¿no? Entonces Clara, en este bosque de sus recuerdos, pues va encontrando las luces y las oscuridades, y pues bueno, su relación con su familia, el descubrimiento del amor, de la sexualidad, y pues este momento que acabó marcando profundamente a su generación, que pues fue esta tragedia que sí ocurrió. Y bueno, aquí no vendemos piñas, sí, aquí tuvimos el Lobombo, sí, tuvimos el News Divine, y pues las que vengan, porque finalmente pues sabemos que la corrupción y los descuidos en la parte de seguridad de tus clientes, pues bueno, la mayor parte de estos lugares se los brincan de una manera espectacular, sí. Y el día que ocurre la tragedia, finalmente pues no hay nada que hacer, ¿no? Y también la protagonista se enfrenta a esta presión social aún de los hijos, ¿no? Claro, claro. Es cuando dices, es que ya en esta época, ¿quién te va a presionar para tener hijos? Ya eres mucho más libre de decidir si quieres tener hijos o no. Sí, pues pesa, todavía. Claro que pesa, digo, la maestra y yo, pues ya tenemos hijos hasta ya nadie nos presiona. ¿no? Al contrario, la presión es cuidarlos, ¿no? Cuídalos, ya no tengan y cuiden a los que tienen. No, pero sí, ahorita hemos visto varias películas donde las protagonistas andan rondando los 35, 40 años de todas partes del mundo, y sí es una constante que estamos viendo, ¿no? O sea, de repente, mujeres jóvenes, profesionistas, muy chingonas, muy entronas, que ganan un dineral y tienen una vida sexual libre, pero no falta desde la tía que dice, ¿y el novio, mija? Hasta los papás, hasta las amigas, hasta incluso la propia presión. O sea, cuando tú tienes una vida aparentemente hecha y de repente llega una amiga tuya con su bebé y pues te empiezas como a salivar, pero al mismo tiempo no quieres o no puedes o no te interesa. Sí. Entonces, bueno, eso también está en la película. Entonces yo creo que fue una muy buena decisión de parte de la directora el no centrarse exclusivamente en la tragedia para no caer en el amarillismo ni en cosas así, y mejor hacer un mosaico, otra vez un mosaico, pues de un personaje que está buscando en sus recuerdos y tratando de encontrarse, y todo parte de un mensaje de WhatsApp. Era lo que te iba a decir, viene también una mezcla de géneros entre documental, también, ficción, sí, ¿no? Sí, mete algunas escenas pues de los noticieros de la época que cubrieron la tragedia del Cromañón. De pronto hay blanco y negro, hay color, entonces bueno, eso es muy interesante, sí le juega mucho a la parte cinematográfica. Luego los escritores, cuando se vuelven directores, de repente cargan mucho hacia el texto, ¿no? Porque es su expertise, fuerte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digo, salvo que tengas un Woody Allen, que es gran director y es un gran escritor, pero no todo el mundo lo puede ser. Aquí Camila Fabri, en su primera película como directora, o sea, se preguntarán, bueno,
tiene 40 años y está dirigiendo cine, pues sí, pero imagínense qué padre, ¿no? O sea, ya tiene toda una carrera como novelista y de repente dice, a ver, pues vamos a probar con el cine y le está yendo muy bien. Así que no se la pierdan, se llama Clara se pierde en el bosque, de Camila Fabri, una muy interesante película, un retrato generacional del ayer y del hoy también, de pues los que eran jóvenes hace 25 años y que ahorita ya las cosquillitas les están yendo hacia otro lado, la van a disfrutar mucho de seguro. Y está en cines, en todos cines comerciales, cines culturales, no se la pierdan. Clara se pierde en el bosque. El cine que nos une. Vera Chitilova. Vera Chitilova. Sí, que resultó ser gran amiga de mi gran amiga Agnieszka Holland. Ah, sí. La última parte de la conversación en el CCC, de repente le pregunté, bueno, y mujeres cineastas de su entorno, digo, y le empecé a decir, ¿no? ¿Conociste a Agnès Varda? Sí, claro. Entonces pues, me acordé de sus paisanas, ¿no? Cercanas, o sea, Vera Chitilova en Checoslovaquia, Marta Mesharos en Hungría, Larisa Sheptiko en Rusia, y sí las conoció a todas. Y a Vera Chitilova dice que era encantadora, que Vera Chitilova era encantadora. Y le pregunté de Marta Mesharos y me dijo, era una pendeja. Estrenos. Y bueno, nuestro siguiente estreno, que no es tan estreno, o sea, es un estreno viejo, se llama Las Margaritas, es una película checa. Así es. De Vera Chitilova. Vera Chitilova, yo lo conozco. La maestra Chitilova, bueno, pues sí, efectivamente, la Cineteca Nacional, esta es una exclusiva de la Cineteca Nacional, está presentando la copia restaurada preciosa de uno de los clásicos de un movimiento cinematográfico que ocurrió en la década de los 60 y que se llamó La Nueva Ola Checa. Bueno, hace muchos años, amigos y amigas jóvenes, existió un país que se llamaba Checoslovaquia, que pertenecía al bloque socialista cuando el mundo estaba dividido por un muro ahí en Berlín que dividía al mundo de Occidente y Oriente, al mundo capitalista y al bloque socialista. Bueno, los checos, con mucho sentido del humor chocarrero y con ese carácter que los identifica, digo, no por nada nació ahí Kafka, ¿verdad? Pues bueno, empezaron a partir de los años 60 con algunos de sus gobernantes a mostrar una muy marcada separación de una Rusia, o bueno, de una Unión Soviética que estaba muy recalcitrante, Cris. En 1956 los húngaros, por ejemplo, se levantaron contra la Unión Soviética y les aventaron tanques y hubo muertos por todos lados. Los polacos lo intentaron hacer y tampoco se pudo. Entonces los checos fueron haciendo las cosas poquito a poco, empezaron a abrir ventanitas en la literatura, en el cine, en la política, y entonces vino la idea de darle al comunismo un rostro humano. Y en esa frase viene todo un movimiento cultural, político, social, sexual inclusive, que se acabará llamando la Nueva Ola Checa y que va a desembocar en el año 1968 en lo que conocimos como la Primavera de Praga, donde Praga se vuelve un centro cultural, político importantísimo, le pintan caracoles a la Unión Soviética de una forma muy inteligente los checos, pero pues la Unión Soviética no se iba a dejar y en agosto del 68 pues viene una invasión militar entre húngaros, rusos, búlgaros y finalmente pues acaban invadiendo Checoslovaquia y terminando aplastando con ese movimiento social, ¿no? Que bueno, para que veas cómo es el carácter de los checos, que no querían pelearse con los soviéticos, bueno, que van a invadan. No les cambiaron las rutas en las carreteras y en las calles, les cambiaron los señalamientos para que se la pasaran dando vueltas 2 semanas, hasta que de repente los rusos cayeron en que les habían cambiado los señalamientos y 2 semanas todavía Praga estuvo sin tanques soviéticos. Y bueno, cuando los tanques llegaron, obviamente no les hizo ninguna gracia esto, ¿verdad? Y bueno, hubo muertos, hubo desaparecidos, hubo encarcelados, hubo gente que no pudo ya salirse de Checoslovaquia, otros que ya no pudieron regresar. Por ejemplo, la Primavera de Praga
y la invasión soviética le toca a Miloš Forman en Francia. Él estaba en el Festival de Cannes. Viene la invasión soviética y ya no se pudo regresar. ¿Se quedó ahí? Y se quedó ahí y bueno, Qué bueno. Pues mira, amigos suyos se lo acabaron llevando a Estados Unidos y luego será el único director checo ganador de 2 Óscares de mejor director por Atrapado sin salida y Amadeus, ¿no? Entonces, bueno, y el caso de Vera Chitilova, no, pues te tenías que quedar allá. Bueno, nuestra amiga Agnieszka Holland, que bueno, ya platicamos de ella hace un par de programas, tuvo que dejar a su hijita casi 8 años, porque vino la ley marcial en Polonia. Y se tuvo que ir a Francia. Se salieron y no podía ver a su hija. 8 años estuvo su hijita con su papá, afortunadamente, pero estuvieron en Varsovia atrapados hasta que cambiaron los rumbos, cambiaron los vientos y Agnieszka volvió a ver a su hija, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo pues sí, en bueno, Estados Unidos es espantoso. Parece que los seres humanos no aprendemos. Pues no aprendemos. Entonces, bueno, ese es el contexto en el cual se filmó esta maravilla que se llama Las Margaritas. A ver, vamos a ver los puntos importantes de por qué es una película clave para la historia del cine, no nada más checo, sino en general. Punto número 1, en el comunismo sí se daba espacio a las mujeres. Eso es una cosa que acá de este lado se ha cargado con una vergüenza feroz. O sea, en 97 años de entregas del Oscar, tenemos solamente 3 directoras ganadoras. En 97 años, 3 directoras. En los Arieles llevamos ya vamos para las 72, llevamos 3. Ahí medio la llevamos igual. De todos ¿no? modos sigue estando muy. Y sigue estando parejo. bajísimo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, en el comunismo, como se ve, pues no fue un fenómeno aislado. O sea, en Hungría estaba Marta Meszaros, en la Unión Soviética estaba Larisa Sheptiko, aquí en Polonia, pues tenemos a nuestra amiga Agnieszka Holland, y bueno, en Checoslovaquia, pues estaba Vera Chitilova. Vera Chitilova estudió en la FAMU, que era la Facultad de Artes y Música de Praga, donde era Facultad de Artes y Música y estudiabas cine y estudiabas todo lo que tú quisieras de arte. Fue de la generación de Jiří Menzel, de la generación de Miloš Forman, de la generación de Miloš Trinka y de toda una generación padrísima que a lo largo de los 60, antes de la invasión soviética, desde luego, pues fueron hablando de jóvenes y de jóvenes que se enfrentaban al amor, al desamor, a una generación de papás que no los comprenden, a un partido comunista que los tenía completa y absolutamente sojuzgados, ¿no? Entonces, bueno, en 1966, que ya la primavera de Praga es una realidad, Vera Chitilova filma esta película que se llama Las Margaritas. Bueno, no podemos dar sinopsis porque no hay forma, o sea, es imposible, simplemente empieza la película y vemos a 2 chicas guapísimas, que además las chicas, la belleza eslava es particularmente bella, y de repente las 2 están sentadas enfrente de nosotros y de repente una dice, oye, como que este mundo se está yendo al carajo, ¿no? Y la otra le dice, sí, la verdad sí. Oye, ¿y si nosotros nos ponemos a echar desmadre? Pues va. De ahí en adelante. Pero también esta reflexión de sí. El sistema está podrido. Nosotras somos parte del sistema. Exacto. ¿Será que nosotras también estamos podridas, no? Sí, y ahí arranca, y bueno, durante 1 hora y 20 minutos, pues van a ver ustedes a 2 chicas, como decía mi papá una frase que era como chivo en cristalería, cuando los niños se portaban mal, haciendo de todo. O sea, en los primeros 10 minutos, un viejo horroroso saca una de ellas de cita y entonces la otra llega a molarles la cita, al viejo le sacan todo el dinero del mundo, lo dejan gratis. En ridículo, tragan gratis, porque además las vamos a ver embarrándose de lodo, de chocolate, comiendo pasteles, así empujándoselos en la boca. Y bueno, ya pasaron más de 50 años de Las Margaritas y sigue siendo una película, Cris, profundamente transgresora. O sea, sobre todo ahorita, las amigas que nos están viendo, que están muy, muy centradas ahorita en las lecturas de género y así, es muy importante que se den cuenta de cómo Vera Chitilova, antes del feminismo, estaba haciendo una película donde estas 2 chicas se van contra todo. Patriarcado, matrimonio, hijos, roles sexuales, roles sociales, todo
estas chicas lo destruyen a lo largo de 70 minutos maravillosos, donde de pronto la película es en color, de repente es en blanco y negro, de repente entre el sepia, de repente ellas hacen un performance, y no, bueno, pues no es nada más la locura por la locura, es, y Vera Chitilova lo decía, y Agnieszka Holland, ahora que pudimos platicar con ella, nos lo dijo, dice, es que estábamos encarcelados. O sea, no podíamos leer los libros que queríamos, no podíamos escuchar a la música que queríamos. Sabíamos que existían los Beatles, pero eso era decadentismo occidental. Dice, tendríamos que tener los hijos que el partido nos decía que teníamos que tener. Nos teníamos que casar con quien el partido nos decía que era bueno casarse. Nuestros papás, que fueron los que instauraron el comunismo, pues ya se estaban también arrepintiendo. Claro. Dice, entonces, ese desmadre es el que yo quise retratar en Las Margaritas. Y bueno, qué padre. Como una forma catártica, ¿no? Claro, y absurda. Con esta rebeldía de la adolescencia, claro, donde te volteas ante las instituciones, ante la autoridad, ante todos, ¿no? Entonces, bueno, la película es preciosa. Yo conozco gente que le tiene un cariño inmenso. Desde la primera vez que la ves y luego la ves y la ves más veces, es una película que no se agota nunca porque las ideas siguen brillando, siguen vigentes. Y bueno, Vera Chitilova hizo una locura que le permitió el propio Estado, porque finalmente es una producción del Estado de Checoslovaquia en aquel momento. Y bueno, pues de Vera Chitilova le tocó tristemente no poderse escapar de Checoslovaquia. Sus películas después pues fueron muy revisadas por la censura oficial. Su carrera se vio muy interrumpida y bueno, hasta los años finalmente 80 pues pudo ella despegarse un poquito de ese asunto y luego pues ya sabemos que pues este país se terminó finalmente separando. Son dos países que por geografía conviven juntos, que son la República Checa y Eslovaquia, y que de pronto por las cuestiones de la historia pues los juntan, los separan, los juntan, los separan. La última vez, pues los nazis, cuando tomaron control primero de Eslovaquia, pues se anexaron el territorio y volvieron a ser Checoslovaquia, y luego Checoslovaquia se deshizo y ahora son Eslovaquia y la República Checa. Entonces, bueno, les contamos toda esta historia porque finalmente Las Margaritas es eso, es parte de la historia de su país, de la historia de su cultura, dirigida por una mujer excepcional que siempre tuvo un sentido del humor y una enorme belleza visual para contar las cosas, que es Vera Chitilova. Entonces, bueno, qué mejor que ver Las Margaritas en pantalla grande, restaurada, solamente en la Cineteca Nacional. Ese sí es una exclusiva. La Cineteca Nacional es un lugar donde se difunde lo mejor de la cultura del cine mundial y por lo tanto Las Margaritas tenía que estar ahí, así que chequen fechas y horarios de exhibición en cinetecanacional.net o en las redes sociales de la Cineteca y no se pierdan la oportunidad de ver en pantalla grande esta belleza, que además la copia es extraordinaria, está mejor que nunca, así que no se pierdan Las Margaritas de Vera Chitilova. El cine que nos une. Bueno, y les habíamos contado que la segunda parte de este programa iba a ser en honor a los papás. No sé, el Día del Padre solo es en México, ¿verdad? ¿O también en Estados Unidos? Hay en varios países. Bueno, sí, pero bueno. Papás hay en todo el mundo, así que sí. Esta segunda parte es dedicada a los papás a propósito de que el domingo fue el Día del Padre. Y vamos a empezar con la película de Charles Chaplin, The Kid, el chico. Exacto. Que es una película que Chaplin rodó en 5 semanas, me parece, que era mucho tiempo para la época. Sí. Y que además la rodó días después de que había perdido un hijo. Sí. Eso ha de haber sido durísimo para Chaplin. Mucho. Bueno, Chaplin fue un hombre muy prolífico, no solamente en la cuestión artística, también como padre. Aproximadamente con este niño que perdió, aproximadamente deben haber sido 11 hijos los que Chaplin tuvo. Los últimos 8 los tuvo pasados los 55 años con su esposa Una O'Neill, que fue la última esposa que tuvo, hija del dramaturgo Eugene O'Neill.
y que, pues bueno, la más grande de esa última línea de hijos es Geraldine Chaplin, que todo el mundo la conocemos, ¿no? Entonces, bueno, un hombre que, pues, ejerce la paternidad. Chaplin tuvo muchas broncas legales por hijos no reconocidos, otros que sí reconoció, en fin, un hombre como todos los hombres falibles y lo que sea, pero también es padre de una de las figuras más icónicas de la historia del cine, que es el vagabundo, con su sombrero hongo, con sus pantalones enormes, con sus zapatos enormes, una caricatura de un hombre adinerado que Chaplin creó a partir de 1913 y que, bueno, pues se vuelve una de las figuras icónicas del cine. Como bien dice Chris, pues bueno, había muerto recientemente uno de sus primeros hijos, que no llegó a buen término el embarazo. Obviamente Chaplin trae un dolor muy fuerte encima, pero también profesionalmente está haciendo cosas muy importantes. Ese año, que es 1921, Chaplin inauguró sus propios estudios. Logró comprar un gran terreno en California y armar un estudio propio donde tenía sus foros, tenía sus sets, tenía sus salas de edición, sus salas de proyección, oficinas, almacenes, es decir, un estudio chiquito pero muy bien armado, pues era el personaje mejor pagado de su época, Chris, lo podía hacer. Claro. Entonces, pues también quiso hacer un cambio, quiso hacer una película larga, o sea, las películas de Chaplin, toda la parte de los cortometrajes de Chaplin fueron subiendo de duración conforme fue avanzando su carrera. Primero hacía películas de 11 minutos, lo que se conoce como películas de un rollo de película, y luego la gente pidió más, entonces bueno, ya hicieron de 2 rollos, luego de 3 rollos, y luego pues ya finalmente el cine se va a volver infinito, o sea, el nacimiento de una nación ya dura 3 horas y cuarto y es de 1915, entonces bueno, Chaplin decía: el vagabundo aguantará un formato de largometraje, pues vamos a experimentar. Entonces, El Chico, por 1 minuto, 61 minutos, es un largo, es el primer largo de Chaplin. Y un largo donde ocurre algo muy especial, Chris. ¿Qué hace el vagabundo en la película que no hacía en todas las anteriores? Se vuelve papá. Se vuelve papá. Claro. Pues y sin quererlo, además. Pues, exacto. Sobre todo esa parte es muy compleja. Porque... Sí, bueno, es que te muestra también la época, la falta de... A ver, te pone los personajes, la mujer, el vagabundo, o sea, y ves a una mujer saliendo del hospital con su bebé en brazos, sin ningún lugar a donde ir. Señalada socialmente, gente que se burla de ella, de ahí del mismo hospital, que no tiene nada, no tiene redes de apoyo, no tiene nada, y decide dejar a su bebé en un automóvil de alguna gente adinerada, pues para que tenga buena vida, pero el automóvil es robado. Y se lo llevan se lo roban un par de ladrones, ya desde ahí uno los ve pintados casi de payasos. La música, ¿no? La música tan importante en el cine mudo, que te da es también un leitmotiv. Sí, claro. Es el leitmotiv de los rateros o de la gente mala también, porque más adelante hay un niñito también malosón que tiene este tipo de música como leitmotiv, ¿no? Exactamente, pues los ladrones se enteran que traen un bebé en el asiento de atrás, pasan por un barrio pobre y lo dejan en el piso tirado ahí en su cobijita y se llevan el coche, y en ese momento se cruza con el vagabundo. Entonces es muy divertido y muy complejo, por eso les decía, porque durante 10 minutos de la película el vagabundo se trata de librar del bebé de todas las maneras posibles. Primero, hay una señora que trae una carreola doble con un bebé. Pues va y le echa el bebé en la carreola. La señora le reclama y le dice, pues se le ha de haber caído, ¿no? Porque pues es una carreola doble. No, lo hace que se lo lleve. Luego va caminando un viejito con su bastón. Le dice, deténgame, no le dice, es la pantomima, deténgamelo para amarrarme el zapato, y Chaplin se echa a correr y el viejito va y lo vuelve a poner en la carreola doble, y así nos pasamos como 5 o 6 minutos de la película con el vagabundo tratando de deshacerse del bebé. Incluso ya el último recurso, y es un toquecito muy macabro de Chaplin, es levantar una alcantarilla y como que voltea, ve el bebé, ve la alcantarilla y cierra la tapa.
Sí, no se atreve a tanto. No se atreve a tanto. A ver, no es un exceso de crueldad lo que estamos viendo aquí. Chaplin es un personaje que fue rechazado por su padre. O sea, al señor Charles Chaplin Sr. nunca lo vio en la vida. O sea, él dejó embarazada a su mujer, que era Hannah Chaplin, ¿no? Que era actriz de teatro de revista, que el hambre y dicen que la sífilis también, porque en ese mundo de esa época todo el mundo tenía sífilis. Sí. O casi todo el mundo, empezó a enloquecer y finalmente Chaplin nunca conoce una figura paterna. Entonces, que el vagabundo rechace su paternidad hasta las últimas consecuencias, pues es parte de algo que Chaplin sentía. Además, este asunto de los hijos reconocidos y los no reconocidos y las, muchas mujeres también muy interesadas en la fortuna de Chaplin que lo chantajeaban y hacían cosas horribles, pues bueno, finalmente Chaplin hay un cierto rechazo a la paternidad, pero en un momento dado el vagabundo la asume y se vuelve una película preciosa. Los dos se vuelven cómplices, amigos, padre e hijo. Ahí tienen un modelo de negocio muy interesante. El niño se mete unas piedritas en las bolsas, sale a caminar por la calle y se agarra rompiendo todos los cristales que puede de las casas. Curiosamente, pasa luego después un señor que pone vidrios, que es el vagabundo. Claro. Entonces el niño los rompe y él los pone, ¿no? Hasta que lo hace en la casa de un policía y ya ahí se acaba el modelo de negocio. También hay otras imágenes muy importantes. Por ejemplo, hay una escena donde se hacen hot cakes para desayunar. Bueno, no les mentimos, vean la película, está en YouTube de libre acceso incluso. Se hacen una pila como de 40 y 40 hot cakes, e incluso todavía el de arriba lo parten a la mitad, los cuentan así como billetes, ¿no? Para que cada quien coma lo mismo. Se embarran, se echan una bola de mantequilla, la miel de maple viene en una lata como de pintura, ¿no? Entonces es un exceso, pero otra vez, si alguien conoció el hambre en este mundo fue Chaplin. Entonces en las películas de Chaplin, fíjense muy bien, cuando comen, no comen, tragan cantidades enormes. Por ejemplo, en El Chico sale la pila de... El potaje que hacen al principio. Que es como un engrudo. Sí, una bola de pero es así, pues sí. Pero es que con los animalitos pasa lo mismo. Por ejemplo, un gatito en la calle, si tú le pones 1 kilo de croquetas, se las come todas, aunque reviente. Claro. Porque dicen los veterinarios que comen así porque no saben cuándo van a volver a comer. Entonces pueden hasta reventarse de lo que se pueden tragar. Entonces Chaplin, en las películas de Chaplin siempre hay esta idea del exceso, de la abundancia de comida, ¿no? Porque Chaplin vivió el hambre en primerísima persona. Por ejemplo, acabo de ver película que cumple ya sus primeros 100 años, La Quimera del Oro. Pues bueno, cuando se comen el zapato que pone a hervir Chaplin, pues es el último recurso ante el hambre, es comerte tu zapato cocinado, ¿no? Y además ahí hay una escena de canibalismo y hay cosas muy fuertes que Chaplin conocía. Ahora, pues bueno, la película nos habla de esta relación y desde luego hay está la historia paralela de la mamá que finalmente logra triunfar como actriz, y por otro lado, pues las instituciones que tratan en un momento dado de arrebatarle el niño al vagabundo. Claro, que al principio es la institución la que te echa para afuera. Ajá. Pero después llega la institución a decirte, ese niño necesita cuidados, vamos a llevarlo al orfanato. Sí, claro. Como estas incongruencias. Y bueno, ahí llegamos a una escena icónica en la historia del cine, cuando los malvados pues los servicios sociales, ¿no? Como son en Estados Unidos, pues se llevan al niño y el vagabundo cruza de tejados hasta caer en la camioneta, rescatar a su hijito, y hasta ahí les vamos a contar porque ya viene el final de la película y no se los queremos arruinar, pero es una película muy bella y creo que aquí vale la pena hacer la consideración. Las películas de las que vamos a hablar a continuación son de buenos papás, porque también hay que decirlo, en el cine abunda la figura del padre prepotente, riguroso, estricto, que por seguir un modelo de educación y de formación
no puede darse el lujo de abrazar y de llorar y de amar a sus hijos, y otros que son, pues bueno, llegan al grado de la locura, ¿no? Como el papá del Castillo de la Pureza. Justo estaba pensando, ¿no? O sea, el Gabriel Lima, que interpreta a Claudio Brook maravillosamente, pero que creo que es el papá más desquiciado de todos los tiempos. O don Fernando Soler, que siempre hacía estos papeles de padre severo, incluso un padre sumamente despreciable, como el personaje que hace en La Oveja Negra, ¿no? Con Pedro Infante, que lo límpiese la boca, la leche de los labios antes de reclamarle a su padre, ¿no? Sí, que incluso se acaban peleando por la misma mujer, o sea, y en la escena cumbre de La Oveja Negra, que le dice, como hombre, le dice a Pedro Infante, como hombre te pido perdón, pero como padre yo te perdono, hijo. O sea, no da su brazo a torcer. Entonces, bueno, aquí, pues bueno, vamos a hablar de buenos papás, y sin duda un gran papá es El Vagabundo. Ahora, es algo, Cris, que no repite nunca. Es decir, nunca El Vagabundo vuelve a ser papá. Jamás. Nunca. Ni en La Quimera del Oro, ni en El Circo, ni en Luces de la Ciudad, ni en Tiempos Modernos, que es la última vez que vemos al Vagabundo, porque ya Chaplin se incorpora al cine sonoro y dice que El Vagabundo no va a sobrevivir porque El Vagabundo es pantomima pura. Nunca vuelve a ser papá. Y en las siguientes películas sonoras de Chaplin, nunca vuelve a ser papá. Michael Chaplin, que sale uno de sus hijos más grandes, el que sigue después de Geraldine, que sale con él en Un Rey en Nueva York, dio alguna vez una declaración muy poco afortunada, muy personal y muy en su derecho, pero me pareció poco afortunada, donde decía, pues mi papá era muy amable siempre y cuando trabajaras con él. En el momento y la relación de los dos en la película es muy bonita. La película es espantosa, Un Rey en Nueva York es espantosa, pero la relación es muy bonita con el niño, y decía, mi papá era muy amable mientras trabajabas con él. En el momento en que gritaba corte, no te volvía a dirigir la palabra. Hasta que preparaba la nueva escena. Entonces, bueno, Chaplin es una maraña de complejidades humanas terribles, precisamente por esos años tan duros que vivió en su infancia. La historia que trae detrás. Y luego desde ser un niño abandonado y hambriento y deseoso de muchas cosas, te vuelves el ser humano más famoso del planeta y el mejor pagado de su tiempo, y un hombre con poder, con creatividad, que toma conciencia social y quiere cambiar las cosas. El gran dictador. La única persona en el mundo que se le puso al brinco a Hitler fue Chaplin, con El Gran Dictador. ¿Y sabías, Cristina Urías, que era la película favorita de Hitler? ¿En serio? Se encontró entre las ruinas. Yo siento que le dio algo a ese hombre. Se encontró entre las ruinas del Reichstag un cuaderno de notas donde llevaban control de las películas que veía Hitler en su sala de proyecciones. La que más pedía era El Gran Dictador. Pero sería, ¿por qué? Pues algo le gustaba, algo lo hacía reír o lo hacía reflexionar, o algo hacía que porque estaba muy fuerte, se conmoviera. Algo pasaba. ¿Y sabía usted, Cristina Urías, que nacieron en la misma semana del mismo año, el mismo mes? Chaplin y la segunda semana de abril nacieron Chaplin y Hitler, uno en Austria, el otro en Londres. Los dos eran chaparritos. E incluso dicen que Hitler le copió el bigote a Chaplin para caerle bien a la gente. Oh, sí, hay una enorme cantidad de paralelismos entre Chaplin y el Führer, nada menos. Qué miedo, ¿verdad? Pues sí. Es que pueden ser las dos caras de la misma moneda, ¿eh? Pues sí. Estos extremos que se juntan en algún momento. Pues sí. Fíjate nomás. Bueno, pues ahí está The Kid, no se la pierdan. Bueno, hay un dato de trivia que yo quiero que lo comparta Cris. Ay, claro. A ver, ¿quién es el niño? El niño, cuéntanos. Que además una actuación maravillosa del chamaco. Hermoso. En un momento donde está llorando, yo como lo veía desde chiquito. O sea, no era en aquella época, pues podían caer en el melodrama, ¿sí? Porque además precisamente el cine mudo pues necesitaba de más actuación física para mostrar esto, pero no, o sea, tú ves las expresiones del niño que lloraba y decía papá, ¿no? Oye, además enmendarle la plana, o sea, compartir cuadro con Chaplin,
A Chaplin, ¿cómo le ganas? No hay forma. No, bueno, el niño sí. El Este niño increíble, ¿eh? O sea, eran a la par. Sí. Y chiquitito, ¿qué tenía? 5 años. 6 añitos. Tenía 6 añitos. Y ese niño se volvió, bueno, siguió actuando, ya tenía cierta carrera, a sus 6 años ya tenía cierta carrera. Siguió actuando y se convirtió en el tío Lucas de la familia Addams. De los Locos Addams, la serie de televisión. Cuando vean que el señor que se prendía un foco en la boca es el niño que salía con Chaplin. Lo que ocurre es que, pues bueno, aquí hay un antecedente, un precedente más bien legal. De otro fuerte. Papá, que justo lo que hablábamos, ¿no? Todos los Esta escena maravillosa que a uno le rompe el alma de ver al niño llorando y Chaplin lo abraza. Bueno, Chaplin era muy perfeccionista para su cine. Sabemos que llegaba a hacer tomas 400 veces porque no era lo que él quería. Pero en esta escena tan complicada donde el niño tenía que llorar desesperado porque se lo van a llevar y el vagabundo y él se encuentran, pues lo vio tan metido en el personaje que Chaplin dijo, bueno, ya, esta que hicimos y ya no puede haber otra, porque él se puso muy mal. Pasó el día de filmación, ya se retiran, y entonces le dice Chaplin, oye, Jackie, pues te quiero felicitar, o sea, qué cosa tan maravillosa hiciste. Y el niño, como un niño de 6 años, le dice, ¿sabes por qué fue así? Dije, no, porque mi papá me dijo que si salía mal la escena y le echaba a perder me iba a llevar a un orfanato. Entonces, bueno, obviamente a Chaplin le vino un ataque de furia contra el fulano. Y bueno, el fulano, eso fue un precedente muy importante de lo que iba a pasar después. Jackie Coogan hizo un Oliver Twist todavía en el cine mudo con Lon Chaney, hizo varias otras películas y bueno, vino el cine sonoro, vino su adolescencia y se le acabó su carrera. Entonces, bueno, imagínense el dinero que no había dejado el chico en las taquillas de todo el mundo. Pues un día llega él a los 18 años con su papá a cobrar su lana y el papá se la había costado toda. No se pudo hacer nada más que sentar un precedente legal en los Estados Unidos que se llama la ley Jackie Coogan, a la cual pueden apelar niños y niñas que son estafados por sus padres para tener una consecuencia legal y desde luego pues la recuperación de lo más que se pueda de su patrimonio. Entonces pues a lo largo de la historia del cine, esto debe haber sido 21, alrededor de 1934, de ahí en adelante pues muchas personalidades en un momento dado tienen que apelar a esto para pues ganar o tratar de recuperar la mayor parte de sus bienes. Un caso que sabemos muy de cierto que apeló a la ley Jackie Coogan fue Macaulay Culkin. Después de que terminó su etapa de niño estrella, pues se topó con que el papá se había gastado buena parte de su lana y apelando a la ley Jackie Coogan lo encarceló y lo obligó a vender todas las propiedades posibles para que le regresara pues algo así como ¿qué te gusta? $50 millones, que eran propiedad, pues bueno, de su chamba, de su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es una historia dura, fea, triste, pero pues finalmente la experiencia de Jackie Coogan llevó a que por lo menos en Estados Unidos los niños y niñas estén protegidos contra sus propios padres. El cine que nos une. Vámonos con otra. Ay, ladrones de bicicleta. No. Un drama. Sí. Drama. Que ahí es cuando yo digo, José Antonio, ¿quieres hacer? Un drama. Pues es que es un papá. Es un papá. Y es un papá. ¿No? Y es un retrato de un papá saturado, un papá con un problema gravísimo para él en ese momento, que no sabe qué hacer y que además se anda jalando al niño como... Pues es que no le queda de otra, tampoco. Claro. Bueno, Ladrones de bicicletas, de Vittorio De Sica, pues sí, todo el mundo sabemos que es una de las... Yo la pondría sin problema entre las 10 películas más importantes de la historia del cine. No solamente porque es de las obras cumbres del neorrealismo, sino por lo que implica una película como esa. O sea, el experimento funcionó y le funcionó muy bien a Vittorio De Sica y al teórico y escritor de guiones que era Cesare Sabatini,
que decían, ¿por qué no hacer una película del hombre común? Que le pasan cosas comunes que aparentemente a nadie le importan. Y eso es algo que en la película se vuelve muy triste. O sea, es la historia de un obrero que se llama Richie. Estamos en la Italia de la posguerra inmediata, con una Italia que se está debatiendo políticamente, entre la izquierda y la derecha, hay hambre, hay falta de empleo. La gente tiene que llevar a empeñar hasta sus ajuares de bodas porque no les queda de otra para comer. Las sábanas. Y entonces él consigue un trabajo. Ya tiene un trabajo, va a tener un salario, va a tener prestaciones. Muy bien. ¿Cómo es el trabajo? Pues bueno, implica tener una bicicleta para moverte por las calles de Roma y pegar carteles de publicidad por las calles. Esa es la chamba. Tu bicicleta, tu escalera y tu bote de cola con tu brocha, esa es tu chamba. Bueno, pues él, la bicicleta estaba empeñada, llevan a empeñar el ajuar de bodas, logran sacar la bicicleta, al otro día él sale tempranito a trabajar, tiene un hijito precioso. Por cierto, Enzo Staiola, el actorcito que sale ahí, acaba de morir hace 2 semanas, de 86 años de edad. No volvió a hacer nada en la historia del cine, pero ahí se quedó para siempre. Su hijito trabaja en una gasolinera, él se va a trabajar y pues le roban la bicicleta, unos gandules. Eso es el inicio de una odisea casi kafkiana, sí, donde padre, hijo y algunos cuates que se les pegan de repente en la odisea andan buscando la bicicleta ante autoridades que dicen, oiga, ¿me va usted a hacer trabajar para buscar una bicicleta en Roma? Consígase otra. No, es que no puedo conseguir otra. Bueno, pues ni modo, búsquela. Entonces van a los mercados de pulgas, se meten en los barrios más horribles de Roma, y finalmente lo que van encontrando es un mosaico de una sociedad desesperada por sobrevivir, pues en un momento tan terrible como ese. No decimos qué opción va a tomar este señor al final, pero todo el tiempo el personaje está pensando en lo que puede perder si al otro día no se presenta con la bicicleta para trabajar. No, hay una escena, yo creo que es la escena para mí más importante de la película, donde ya están cansados de todo el día estar buscando la bici y de repente le dice, a ver, vamos a entrar a una trattoria, ¿no? Que son como las trattorias en Italia son como las fondas aquí en México, ¿no? Son lugares populares donde puedes ir a comer. Bueno, pues entonces se piden 2 vasitos de vino tinto y al niño le pide un quesito mozzarella, que incluso hay otro niño riquillo que está atrás y el otro le está presumiendo cómo se come el queso y el otro también empieza a comérselo, pero está comiéndose su queso el niñito y de repente el papá empieza, mira, si encontramos la bicicleta me van a dar tanto y entonces yo voy a poder hacer esto y vamos a tener para esto y vamos a tener para esto y nada más ves cómo el niñito va bajando su quesito porque no la van a encontrar. Y entonces ahí, bueno, esas situaciones cuando de repente tú ves que tus papás la pasan duro para comer, sí, para que tengas escuela, para que tengas uniforme y tengas una buena educación. Y como niño no te das cuenta de eso, pero cuando te llegas a percatar y ves a este papá haciendo cuentas de, no, mira, entonces voy a recibir esto y puedo hacer horas extras y no sé qué, pero la bicicleta no aparece y entonces se vuelve una cosa impresionante. A ver, este es neorrealismo en su mejor momento. Tanto el señor que es Lamberto Majorani, que él sí tuvo una carrera por ahí con Pasolini y con otros directores, lo podemos encontrar, y Enzo Staiola, pues son actores que Vittorio De Sica sacó de la calle, Cris. O sea, el niño realmente trabajaba en una gasolinera. Era la gasolinera donde cargaba su carro Vittorio De Sica. Entonces lo vio y le dijo, oye, ¿no quieres hacer una película? Sí, pues vente. Y a Lamberto Majorani se fue más dramático. Lamberto Majorani iba en un tranvía en Roma hacia una entrevista de trabajo porque no tenía empleo y de repente al tranvía se le cierra un Packard, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Los italianos, stronzo, sí, más calzones, y se baja Vittorio De Sica, que pues, todo mundo en Italia lo conocía, ¿no? Era como el Mauricio Garcés del cine fascista, ¿no? Y se baja y se sube al tranvía y le dice, usted, bájese. Y el otro así como, ¿qué? Pues nos vamos a pelear o qué. No, bájese.
Y entonces ya lo bajó y le dijo, oiga, yo soy Vittorio De Sica, director de cine. Ah, sí, mucho gusto, ¿qué quiere? Pues súbase al coche y le cuento. Y ya, se subió al coche, le contó, y Lamberto Majorani es un desempleado que se vuelve una figura de la historia del cine. Lo mejor vino después, cuando en un momento dado Majorani le dijo a Vittorio De Sica, oiga, cuéntame por qué me escogió, porque me dio la chamba, pero no me dijo por qué me escogió. Dice, pues yo iba en mi coche y te vi en la ventanilla del tranvía. Y te vi la cara y dije, este tiene una cara de hambre maravillosa. Dice, y por eso te quedaste en la película. Y es que es justo ese retrato, porque a mí lo que me llamó mucho la atención es que, o sea, por mucho que tenga muchos años esta película, la expresión de un padre, y que a veces como padres nos sucede, que no piensas. Estás tan inmerso en el problema que tomas malas decisiones, que permites que los niños también pues vean tu peor cara. Claro, las lleven, y que es parte del ser humano. Pues sí. Y entonces es un poco como ver tu paternidad o tu maternidad también ahí. Claro. En ciertas situaciones que además no te las libras. Yo creo que sea por dinero, sea por situaciones, sea por lo que sea, los papás y los seres humanos enfrentamos asuntos difíciles y enfrentamos decisiones difíciles, y a veces no pensamos y a veces no vemos más allá, ¿no? Así es. Es justo ese retrato. Ahora, también lo importante es que ningún niño actor, con todo respeto para los niños actores, y ningún actor profesional te iban a dar esas emociones que te dan los personajes de ladrones de bicicletas. O sea, es que en cierta forma Vittorio De Sica los está haciendo que trabajen sobre ellos mismos, y por eso la magia de la película, ¿no? Fíjate que Hollywood ya estaba queriéndose meter al cine europeo después de la guerra, y a Vittorio De Sica le dijeron, ay, ¿qué proyecto tiene? Ah, pues tengo esto de ladrones de bicicletas. Ah, perfecto, la va a producir la Metro-Goldwyn-Mayer, y el personaje del señor va a ser Cary Grant. Inmediatamente dijo Vittorio De Sica, no tienen la menor idea. Olvídenlo, o sea, ¿cómo Cary Grant? ¿Cómo? ¿No? Y efectivamente, finalmente le dijo gracias a Hollywood, hizo la película, logra el primer Oscar de mejor película internacional que se entrega en toda la historia, no competitivo, ese fue, digamos así, jurado directo, y pues se vuelve la película, yo siento, más importante del neorrealismo italiano, que es un movimiento cinematográfico que parte en dos a la historia del cine, y que propone que el cine regrese a una realidad que había perdido por la fantasía y por lo comercial y por todo. Se apuesta por el actor no profesional, se apuesta por un estilo semidocumental. Entonces, bueno, si no han visto Ladrones de Bicicletas, es una película obligada para todo ser humano, ya no cinéfilo, para todo ser humano. Es una película de una profundidad, de una belleza, de una emotividad, y bueno, pues para los que somos papás, pues bueno. Sí, es un reflejo muy claro de cómo podemos hundirnos los papás en ocasiones con ciertas situaciones. Pero ahí está tu hijo viéndote, entonces hay esa fuerza que al mismo tiempo que ya estás a punto de tirar la toalla, pues ahí está el niñito, y el niñito tiene hambre, y el niñito tiene toda tu confianza como su papá o su mamá, entonces tienes que seguir, no hay de otra, ¿no? Pero bueno, ese es otro papá precioso, el de Ladrones de Bicicletas. Muy bien. El cine que nos une. Otra, muy bonita. Sí, aquí mira, vamos a hablar a continuación de Estamos todos bien, de Giuseppe Tornatore, que Tornatore, bueno, venía de su racha de locura internacional con Cinema Paradiso, que fue nuestra primera película clásica que comentamos aquí en nuestro podcast. Entonces, bueno, pues él decide hacer una película sobre un padre ya mayor, ya un hombre ya muy entrado en años, que en un día toma su maletita, él vive en un pueblo de Sicilia, y de repente dice, pues voy a ir a visitar a mis hijos, que me mandan cartas y me dicen que son esto y hacen lo otro. Ah, muy bien, pues entonces el padre agarra su maleta y se va. Y como si fueran estaciones del Via Crucis, va pasando de casa en casa y de hijo en hijo, se va dando cuenta
qué es la verdadera realidad de los hijos y sobre todo el nexo que ha construido o no con esos hijos. Ahora, aquí muy interesante es que quien hace el papel del papá es alguien que nunca se vinculó con una figura de padre, porque era el Latin lover y era el guapo de guapos del cine italiano y del cine europeo, que es Marcello Mastroianni. Sí, o sea, es muy interesante que Tornatore haya pensado en Marcello, porque a Marcello nunca lo vimos como papá, o sea, siempre era galanazo. Incluso, pero ni en su vida privada. Entonces. Bueno, en su vida privada tuvo una hija, bueno, él también, no sabemos cuántos Mastroianni haya por ahí, pero la oficial se llama Chiara Mastroianni Deneuve. Es hija de Catherine Deneuve y de Marcello Mastroianni, que traer esa sangre encima debe ser pesadísimo. Wow, sí. Pero, o sea, imagínate, la mujer más bella del cine europeo y el hombre más guapo, malditamente guapo del cine europeo. Y pues no, ahí está Chiara sigue trabajando y ahí anda. Pero, me parece muy interesante porque Marcello siempre era el galán, el amante, sí. ¿No? Incluso es de estos hombres muy afortunados que entre más viejos se ponen más guapos todavía. O sea, Marcello lo ves en La noche de Varén de Casanova viejo, o lo ves en ¿cómo se llama? En Sostiene Pereira, y ves que es un tipo bien plantado y todo, pero nunca hubiéramos imaginado esta película donde de pronto le dice Tornatore, ahora vas a ser un papá. Y un papá viejo, y un papá que se va a poner a reflexionar sobre todo. Unos lentesotes. Sí, unos lentesotes de fondo de botella y todo, pero fíjate que tienen también su razón de ser los lentes de fondo de botella. Él lo que tiene que hacer es abrir los ojos, porque los hijos le han contado, bueno, es una época donde no hay WhatsApp, pero sí los mandan cartas y le dicen, no, papá, tengo un súper trabajo y la esposa más guapa y tienes 2 nietos bellísimos y tengo una casota. Y cuando llegas, el cuate es solterón, el cuate no tiene dónde vivir, gana un sueldo de miseria. Y entonces el padre como que dice, bueno, ¿qué necesidad de mentirme? Pues porque resulta que era un padre, ahí nos vamos para atrás, era un padre muy exigente. Y era un padre que no te permite en ningún momento tener una imagen no deseada. Pues me la fabricas y ahí me lo mantengo alejado. El problema es el día que el señor agarra la maleta y les cae, claro. ¿No? Híjole, no, es una película hermosa sobre la vejez, sobre la paternidad y la vejez. También. Me gustó mucho esta estrategia que utiliza el director cuando él habla por teléfono y se escucha la contestadora. Ahorita que dijiste es una época donde no hay WhatsApp, donde no hay, ¿no? Pero él les habla por teléfono y escucha la contestadora y el mundo se detiene. Y literal, el mundo se detiene. Sí, claro. Porque justo es esta expectativa del papá de escucharlos, de saber, o sea, el mundo se detiene para saber cómo están mis hijos también. Pues sí, pero también los hijos tienen muchas cosas que nunca le pudieron decir, porque él fue de esos machos italianos que no se permitían llorar, que no se permitían sentir, que les exigió demasiado a sus hijos y que ahora en su vejez pues, esa es la consecuencia. Tiene que encontrarse con ese espejo, ¿no? Hay un remake de esta misma película con Robert De Niro, que se llama, también se llama Estamos Todos Bien. Pero ahí, por ejemplo, yo siento al maestro querido De Niro muy fuera de papel, porque De Niro es demasiado duro, demasiado rudo. Marcello se vuelve muy tierno como papá y yo nunca siento a De Niro tierno en la película. Cosa también curiosa y paradójica, pues hace apenas año y medio el maestro De Niro fue papá, a sus 83 años. Y nada menos que su compa Al Pacino también fue papá, ¿no? Entonces, bueno, pues... Ay, hombres, ya pues no tengan hijos. Pero hay con queso las quesadillas, ¿no? Pero a ver, sí, claro, para mantenerlos, por supuesto, pero ponte a jugar con ellos. Interactúa con ellos. No es lo mismo, a los 80 y tantos años tener un niño, o sea, no. Acá me da gusto. Cada quien. A mí me dio mucho gusto. Sí, ya Pacino ya fue a ver al Papa León XIV, anduvo por allá, sigue peleado con la peluquería y el jabón,
Pero bueno, ahí está Al Pacino, ¿no? Entonces, bueno, Robert De Niro, híjole, no, en el papel no me convence. Pero bueno, estamos hablando de la visión de Tornatore. También ayuda mucho para llorar a gusto la música de Ennio Morricone, que no puede faltar. Y que bueno, le da a toda la partitura de Estamos Todos Bien, pues un tono nostálgico, precioso, muy similar a la partitura de Cinema Paradiso, menos dramática. Bueno, hasta sale el niño de Cinema Paradiso. Sale Toto, Salvatore Cascio, otro niño todo mojoso. Sale ahí de uno de los hijos en un flashback. Pero a mí Marcello me encanta. Es como en su imaginación, ¿no? Sí, luego él tiene una onda así como de escenas surrealistas, porque pues también él ya va sintiendo ahora una nueva sensación, la muerte ya está cerca. Claro. ¿No? Entonces, por eso les digo que es una película bien profunda, bien bonita, Estamos Todos Bien. Y pues bueno, un papá que de repente pues tendrá que enfrentarse a cosechar lo que sembró, ¿no? Y pues bueno, él no hablaba con sus hijos no hablaban con él, y de repente llega este momento de catarsis antes de la muerte cercana por una cuestión de naturaleza, y pues de enfrentarte con lo que cosechaste, ¿no? Como papá. Pues ahí está. Muy bien, Stano tutti bene. El cine que nos une. Y bueno, esta es Señora Doubtfire. Mrs. Doubtfire, que es una película que se estrenó, yo me acuerdo que la vi en cines. Sí, yo también. Y ¿qué sería en los 90, no? 93. 93. Sí. La señora Doubtfire, Papá por Siempre, una película protagonizada por Robin Williams, donde Robin Williams era pues un esposo, ¿no? Un actor de doblaje, por cierto. Era actor de doblaje. Sí, es cierto. Empieza la película con él doblando un pajarito. Que no había tenido mucho éxito, en realidad. No, era chafón, y además era un desmadre profesionalmente. Exacto, que justo también, y era un desmadre en todo. En todo, justo sí. Por eso, pues sí. Se divorcian, porque la mamá de los chavos dice, es que yo ya no puedo con tanto relajo, o sea, ella muy exitosa, una ejecutiva muy exitosa, que llevaba la casa y llevaba todo, y entonces él pues muy dejado, muy en su rollo, y ella dice, yo ya no puedo, chao, ahí nos vemos. Y entonces pues en este juicio del divorcio le dicen, pues tú puedes ver a tus hijos en tal fecha y tal fecha nada más. Y se están peleando la custodia ya definitiva. Ajá. ¿No? Y es cuando se le ocurre hacer un personaje de una nana austriaca. Sí. Y responde el anuncio de ella, de la ex esposa, porque está buscando nana para que cuide a los niños, y entonces él responde y se viste y va con amigos que le ponen porque al final prostéticos, porque al final sí está dentro del mundo de la actuación. Sí, no la ha hecho, pero sí está dentro del mundo de la actuación, y se vuelve eso un rollo muy divertido, y muy emotiva también. Muy emotiva. Porque la película no acaba bien. La película tiene un final muy amargoso. Sí. A fin de cuentas, no vamos a decir cuál, pero es un final muy amargo, de eso de una derrota aceptada, pero con mucha dignidad, pero al fin derrota, ¿no? Digo, claro. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que yo lo veo más como que se puso en orden, ¿no? Como que se ponen en orden ciertas cosas, porque al final le va bien a él, o sea, en cuestión profesional. Sí. Yo nada más me iría un poco para atrás, o sea, si ella se había casado con él, ella sabía que era un desmadre. Ah, pues sí. Entonces, a ver, ¿cuántas veces no le entras con alguien que ya sabes? ¿En qué momento quiere que cambie, no? Pues sí. Pero bueno, claro. ¿Qué más quisiéramos que estar todo el tiempo con nuestros hijos? Y bueno, aquí en esta familia rota por el divorcio y por esta necesidad de ella de tener una seguridad y de tener una buena vida para sus hijos, y no estar a expensas pues de un actor de doblaje que es un desmadre en sí mismo. Pues bueno, si quieren comprobar que Sally Field puede caer gorda, vean Papá por Siempre, cae muy gorda Sally Field. Por otro lado, bueno, Robin Williams hace gala, lujo de su capacidad de transformación. Entonces, bueno, la señora Doubtfire es precisamente lo que un personaje de esos
puede hacer en manos de Robin Williams. Es decir, no es una parodia, no es una burla, él se transforma en el personaje y es un personaje sumamente divertido, esta matrona austriaca enorme, gigantesca, da desde luego todo esto pie a una comedia de equivocaciones, porque en algún momento que tiene una cita de una muy buena chamba, están sus hijos en el restaurante, entonces tiene que estar 50-50 en la comida, entre la entrevista de trabajo y siendo la señora Doubtfire, entonces va y se cambia en el baño, 1, 2, creo que son 5 o 6 veces que lo hace en la película. Y bueno, Robin Williams en su mejor momento, como un papá, que bueno, pues es un papá imperfecto, demasiado imperfecto tal vez, pero que hace todo por estar con sus hijos, ¿no? La película la dirige Chris Columbus, que es el director de Mi Pobre Angelito, y de Harry Potter, de los primeros Harry Potters. Entonces, bueno, hay un tono de cine familiar muy padre, Robin Williams está verdaderamente extraordinario. El nuevo novio de la mamá es Pierce Brosnan. Ah, sí, cómo no. Antes de ser James Bond, o sea, de ahí salió a James Bond. Muy guapo, obviamente. Entonces, bueno, pues ahí te pone todavía a pensar más sobre la decisión de la mamá, ¿no? Que fíjate que también te ponen en este personaje de Robin Williams, te ponen como una persona, por un lado, lo que podrías ser algo negativo para la familia, es una virtud para su trabajo. Sí, claro. Entonces, al final eso somos. O sea, tal vez mis errores con mis hijos sean mis virtudes en el trabajo. Claro. Y tenemos que aceptar esa parte de nosotros y equilibrarla un poco, ¿no? Así es. Y dos, bueno, la película lo hace en una forma muy divertida. También hay momentos emotivos, desde luego. Y bueno, la interpretación de él es magistral. O sea, creo que fue el último gran momento de Robin Williams en esta etapa entre comedia, melodrama, por ahí, ¿no? Entonces creo que fue el último gran momento de la carrera de Robin Williams. Y bueno, no se la pierdan, porque finalmente es un tema importantísimo. Somos capaces de pintarnos de payasos y pararnos de cabeza para que nuestros hijos sean felices, sí, y eso es lo que hace el personaje. El cine que nos une. Pues regresamos aquí al cine que nos une y pues vamos a hablar ya de nuestra última película de papás, que es El Gran Pez, del director Tim Burton. Película que yo he de decir, no me gustó en su momento y hasta que no fui yo papá, la disfruté enormemente y ahora me encanta. A ver, Cris, cuéntanos. Bueno, es un señor ya mayor que está enfermo y que pues su hijo está cerca de él, pero no llevaban una buena relación. No, para nada. Entonces, pues el hijo va a verlo, pues porque ya está enfermo, ya está terminal, de hecho. Y se queda con él y empieza a recordar las historias que su papá le contaba. Pero se las contaba el papá como algo real. Se las contaba como cuando yo estaba en el circo, había un par de siamesas y entonces me metía en un estanque y había un gran pez. Y bueno, todas estas historias que de niño él las tomaba y a lo mejor por eso tampoco llevaban tan buena relación, porque él necesitaba también un papá real, no alguien que solo fantaseara, ¿no? Exacto. Pero él, en el momento en que su padre está casi muriendo, y justo en la muerte del padre, cuando llega, bueno, es que no sé si ya estoy contando el final, porque pero en el momento en que el padre está muriendo, empieza a retomar todas esas historias, y es justo, la película son todas las historias que en un momento van a tener sentido para el hijo. Claro. En la parte de la vejez, pues es Albert Finney, un actor importantísimo del cine británico. En la parte joven del papá, pues es Ewan McGregor, quien hace el papel del personaje. Y bueno, sale toda la fauna de Tim Burton, ¿no? Danny DeVito, Helena Bonham Carter, desde luego, y Jessica Lange, que hace el papel de la mamá. Y el personaje protagónico es Billy Crudup, que es el hijo, que está en este proceso de la larga agonía del padre y de, pues, poner en orden una relación que nunca funcionó. Efectivamente, él se lo dice en un momento en la película, ¿no? Es decir, me hubiera gustado que me regañaras, me hubiera gustado que me mentaras la madre, pero me hubiera gustado que fueras un papá, no que fueras un especie de
de loco que no podía entender, y ahí es donde entra precisamente la personalidad de Tim Burton. O sea, Tim Burton es alguien que la fantasía la ha metido en su vida de una forma integral. O sea, Helena Bonham Carter alguna vez contó cómo vivían en su casa cuando eran esposos, y la casa estaba partida en dos. O sea, de un lado era casa, una casa normal, y del otro lado era una casa con monstruos y con vampiros colgados de cabeza y monstruos por aquí y por allá. Había un cuarto arriba para Johnny Depp porque se quedaba de repente en la casa, pero decía Helena Bonham Carter, pues ni modo que pase a las visitas al cuarto de los monstruos, ¿no? Entonces ella tenía su casa aparte dentro de la misma casa, y así es vivir con Tim Burton. Ahora Mónica Bellucci tiene ese honor recientemente. No sabemos cómo le esté pasando, pero ahí van, ¿no? Entonces el papá del Gran Pez es un hombre que ha tenido una posibilidad y un talento para toda su realidad convertirla en fantasía. Entonces cuando fue papá, pues a su hijo le cuenta la realidad desde esa perspectiva fantástica, pero el hijo es un ser racional. Y además, ¿no?, va a ser papá también. Y va a ser papá, la esposa está embarazada. Entonces, fíjense cómo hay vida, hay muerte, hay vida, hay fantasía, hay realidad, hay estos contrastes que a Tim Burton le encantan. Y bueno, en muchos sentidos, El Gran Pez fue su primera película adulta. O sea, donde la fantasía es un elemento agregado a la realidad, y no como suele suceder en las películas de Tim Burton, donde generalmente estamos en un mundo fantástico donde la realidad se mete, ¿no? Aquí el elemento de la realidad y la fantasía son muy importantes, pero también de una personalidad de un padre y un hijo, un ser, uno muy racional, el otro completamente emocional, como el papá, y que chocaron toda la vida, pero ahora el hijo tendrá que enfrentarse a su propia paternidad. Y ese es un reto que tiene que ver primero cómo cierra esta historia para poder abrir la que sigue. Y pues bueno, el ya... reconciliarse con eso. El reconciliarse o el pues ahora entender cómo vas a vivir tú la paternidad, ¿no? Porque obviamente pues, los fantasmas del ayer van a impactar en esa nueva paternidad. Entonces, creo que Tim Burton, otra vez en sus mundos fantásticos y en sus imágenes maravillosas, por ejemplo, la música de Danny Elfman, que también llegó un momento increíble, pero este momento, por ejemplo, donde le dice cómo conquisté a tu mamá, ¿sabes cómo la conquisté? A tu mamá le encantaban las margaritas, entonces le sembré un prado de margaritas enfrente de su escuela, ¿no? Eso es fantasía, pero desde luego es como el papá ha filtrado la vida para él poder también soportarla. Ya no sabemos, porque la película no da tiempo de ello, pero el papá, ¿por qué opta por esto? Eso nunca lo vamos a saber. Simplemente es. Pero tal vez a lo mejor la vida fue muy dura con él y entonces la fantasía es un escape. Y ahí está otra vez Tim Burton. Tim Burton la pasó horriblemente mal en su adolescencia. Era un freak que además llegaba al grado, Cristina, de que sentía que lastimaba a los demás cuando se acercaban a él. Por eso el joven Manos de Tijera no solamente daña a los demás, sino se daña a sí mismo. Eso es Tim Burton. Entonces, aquí en El Gran Pez, finalmente Tim Burton también creo que está haciendo su propia biografía. Yo no sé cómo le haya ido a los hijos de él con Helena Bonham Carter, pero si tu papá es Tim Burton, desde luego te va a poner una calavera en el pastel, o te va a levantar con una máscara de monstruo, o a lo mejor están comiendo todos y de repente él se empieza a sacar un moco. No sé cómo le haya ido con sus hijos con Helena Bonham Carter, pero me imagino que la experiencia de los hijos es como la experiencia del hijo con el señor del Gran Pez. El señor del Gran Pez es Tim Burton. Pero fíjate que en esta del Gran Pez es muy linda. Visualmente no son monstruos. Es luminosa. Es preciosa, muy luminosa y muy positiva. Sí, eso es una ruptura. O sea, dejamos este mundo dark de Tim Burton, siempre muy sombrío, muy luminoso, oscuro. Y sí, es una película luminosa, colorida, de personajes lindos. Es otro Tim Burton, pues. Sí. Y el final, vean, el final es importante ese final, porque sí todo empieza a tener sentido. Claro. Dentro de esta fantasía, no todo es fantasía.
¿no? Claro, y hay una canción de R.E.M. en los créditos finales que se llama Man of the Hour. No se la pierdan, es muy bonita. Pues ya nos vamos, ya terminamos. Ojalá que este listado de películas de papás lindos les sirva. Vean las películas, para eso las comentamos con ustedes. Y recuerden, pues bueno, escríbanos, suscríbanse, síganos, recomiéndennos. El cine que nos une se hace con ustedes. Le agradecemos como siempre al Forest Café, Colonia Narvarte. Vengan a darse una vuelta y conozcan este lugar padrísimo. Y pues ya nos vamos, Cris. Nos vamos, Muchísimas nos vemos gracias. el próximo jueves. Otra vez suscríbanse, de verdad, nos ayuda. Comenten, Pónganle la campanita para que no se pierdan ningún programa. Todos los jueves tenemos nuevo episodio, pero además a lo largo de la semana les vamos poniendo estas reseñas. Correcto. Porque si no quieren ver todo el programa, bueno, pues pueden ver solo las reseñas. Véanlo completo, está padre. Se los recomiendo. Chance, pues está un poquito largo, pero véanlo en parte si quieren. Así es, muy bien. Pues muchas gracias, Cris. Gracias, Muchísimas Toño. Gracias. Cuídense de la lluvia, está muy fuerte, tengan cuidado. Por acá nos vemos la semana que viene. Gracias. Esta tarea donde solamente los personajes se ven juntos. Está riquísimo. Un día cómete uno, está increíble. ¿Es de lote? El cine que nos une.